El Tesseract y el capitán. Tony miró de reojo a Howard, sin su habitual sonrisa burlona. Sé que tienes cientos de preguntas. Te lo explicaré todo. Más tarde. Ahora mismo no hay tiempo. Howard parecía dispuesto a discutir, pero tras un instante asintió con la cabeza. De acuerdo. Pero no me obligues a perseguirte para que me des respuestas. Tony le dio una palmada en el hombro a su padre. Ni se te ocurra. Mantén a Steve estable. Nos vemos en Horizon. Con eso, Howard se dio la vuelta y corrió hacia el avión de transporte que les esperaba, donde Peggy y Melina ya estaban asegurando a Steve dentro de la cápsula de contención. Los motores rugieron al arrancar, y el viento arremolinó la nieve en espirales mientras la rampa se cerraba detrás de ellos. Tony esperó hasta que el avión despegó y se desvaneció entre las nubes de tormenta. Luego se volvió hacia las viudas, que aún estaban reunidas cerca del andamio. Hemos terminado aquí, dijo con voz seca. Recoged. Eliminad cualquier rastro. Volved a la base. Tomad la ruta larga y evitad cualquier punto de señal. No quiero que esto se difunda por todos los satélites. La segunda al mando de Melina, una viuda de mirada aguda llamada Anya, asintió con la cabeza. Entendido. En cuestión de segundos, el equipo se dispersó, recogiendo el equipo, desactivando los drones de vigilancia y desmontando las tiendas. Tony no esperó a que terminaran. Respiró hondo y cerró los ojos. La gema del infinito que tenía en la cabeza estaba reaccionando a la energía del Tesseracto. Era como una especie de resonancia. ¡Ay! Una vibración diferente. Un zumbido más profundo bajo la superficie. Frío, antiguo, extraño. La gema del espacio. El Tesseracto. No estaba lejos. Podía sentirlo pulsando bajo el hielo, como una estrella enterrada. No era exactamente una señal. Era como un eco que sus sentidos mejorados podían rastrear, gracias a la gema de la mente que amplificaba su conciencia. Tony abrió los ojos y murmuró, muy bien. Vamos. Los nanobots surgieron de debajo de su piel, trepando por su cuerpo como una armadura líquida, remodelándose en el traje Snow Edition. Blanco mate. Aerodinámico. Diseñado para operaciones en el Ártico. La visera se deslizó hacia abajo con un suave silbido y el luz se iluminó al instante. Hermes, fíjate en la firma energética. / en línea. Coordenadas fijadas. Pico de energía consistente con la resonancia del infinito, 1,3 kilómetros al noreste /. Entonces esa es nuestra dirección. Tony se lanzó al cielo, con el sistema de propulsión encendiéndose silenciosamente bajo sus botas mientras el traje se ajustaba a la altitud y la temperatura. La nieve se separaba en espiral bajo él, y el paisaje se reducía a un campo de blanco y sombras. El luz parpadeaba con pulsos rítmicos, dejando un rastro brillante grabado en el mapa digital. El paisaje blanco se extendía sin fin debajo, solo interrumpido por crestas y valles sombreados. La resistencia al viento se ajustó automáticamente. / Hermes. La firma energética se hace más fuerte. Distancia a la fuente. 1,3 kilómetros. El terreno cambió bajo él, menos uniforme, más fracturado. Ajustó la altitud, descendiendo ligeramente mientras el pulso lo guiaba hacia una cuenca baja rodeada de picos cubiertos de hielo. Entonces lo vio. Una depresión poco profunda en el hielo, casi invisible desde el aire. Pero sus sensores se iluminaron en el momento en que pasó por encima. / bloqueo confirmado. Firma de energía detectada. Profundidad. Aproximadamente 14,2 metros. Tony se mantuvo suspendido en el aire, escaneando. No había estructuras. Ni restos. Solo el hielo y, debajo de él, el zumbido bajo e inconfundible de la energía de nivel infinito. Podía sentir la gema de la mente palpitando en su cabeza, provocándole ese viejo dolor de cabeza. Descendió suavemente, con las botas tocando el suelo con un suave crujido. Se arrodilló y apoyó una palma en la superficie. El luz se iluminó de nuevo, con un tenue resplandor azul pulsando bajo el hielo, justo debajo de él. Sólido. Inalterado. Sellado en el tiempo. Te encontré. Activó el modo de escaneo profundo, alimentando con más energía los sensores cuánticos de Hermes. Las lecturas eran claras. El Tesseract estaba allí. Sin contenedor. Sin interferencias. Solo energía pura atrapada bajo capas de tierra congelada. Pero estaba empezando a cambiar. Reaccionando a él, la gema de la mente, para ser precisos. Pequeños hilos de luz azul parpadeaban bajo la superficie, como venas de electricidad tratando de alcanzar el aire.
Las lecturas del traje se dispararon durante una fracción de segundo antes de estabilizarse de nuevo. Advertencia. Se ha detectado una distorsión espacial localizada. Mínima, pero en aumento. Tony se puso de pie. No había tiempo que perder. Es hora de excavar. Los paneles se deslizaron a lo largo de sus antebrazos, liberando un conjunto de drones de microexcavación. Se lanzaron al instante, girando en el hielo en una formación precisa. Los taladros láser se encendieron, perforando un estrecho pozo vertical a través de la escarcha. El vapor se elevó en forma de espirales. Debajo, el resplandor azul comenzó a pulsar más rápido. El Tesseract estaba despertando. La perforación continuó durante aproximadamente media hora. Tony lo hizo despacio y controló cuidadosamente los taladros, porque un movimiento en falso podría activar la gema del infinito y enviarlo a otro lugar o a otra parte del multiverso. La última capa de hielo se rompió con un silbido de vapor. Una luz azul brilló desde abajo mientras los drones se mantenían en formación, escaneando la cavidad que acababan de despejar. Ahí estaba. El Tesseract. Flotando ligeramente sobre el suelo fracturado, brillando con pulsos constantes de energía. No descansaba sobre nada. No lo necesitaba. Flotaba como si existiera fuera de las reglas del terreno que lo rodeaba. Hermes, despliega el protocolo de contención. Patrón Delta. Sin contacto directo, ordenó Tony. Los nanobots de su antebrazo izquierdo se movieron, fluyendo hacia adelante en una espiral apretada. Los drones se reconfiguraron alrededor del cubo, formando un campo sincronizado. De los nanobots en remolino, tomó forma un contenedor. Compacto, angular, reforzado con malla de vibranio y revestido con nodos amortiguadores de energía. Flotó hacia el interior del pozo, guiado por los micropropulsores de Hermes. El Tesseract reaccionó. La luz parpadeó más rápido. La energía brilló en sus esquinas, centelleando hacia los drones. Tranquilos, dijo Tony. No estamos aquí para pelear. El contenedor se abrió en el aire. Los paneles se extendieron hacia afuera. Los cierres magnéticos se activaron con un golpe sordo. Los drones ajustaron su formación, creando un campo nulo dirigido para suprimir el destello. El cubo se colocó en su sitio por sí solo. Sin tocarlo. Sin contacto. El contenedor se selló a su alrededor al instante. Un escudo con un patrón hexagonal cobró vida, envolviendo el cubo en una estrecha red de aislamiento energético. El brillo se atenuó en el interior, constante pero contenido. ¿Situación? Dijo Tony. Hermes respondió en su oído. Contención segura. Las emisiones de energía son estables. No hay fugas. Tony no apartó la mirada del pozo. Bien. Etiqueta el sitio, márcalo como limpiado. No quede ningún rastro. Confirmado. Borrando datos residuales de la red local. Sin señal de satélite /. Tony se dio la vuelta y despegó, con la unidad de contención asegurada a su lado. La nieve se esparcía bajo él mientras volaba bajo y rápido, inclinándose hacia la cresta. Tenía lo que había venido a buscar. Ahora solo tenía que mantenerlo fuera del alcance de las manos equivocadas o tal vez encontrar una forma de utilizarlo para un fin mejor. Noche 11 p.m., instalaciones Horizon, sala médica. Steve Rogers yacía en una sala médica estéril, suspendido en una estrecha camilla de recuperación. Los bionanitos ya circulaban por su torrente sanguíneo. Sus signos vitales en tiempo real se mostraban en una delgada pantalla de proyección a su lado. Frecuencia cardíaca estable, temperatura corporal volviendo a la normalidad, actividad neuronal fluctuando justo por encima del nivel de coma. Melina utilizó los drones para cambiarle la ropa a Steve. Tony estaba de pie junto a los pies de la cama, todavía con el traje puesto y el casco retraído. Sus ojos escaneaban los datos. No dijo nada. Había llegado hacía 10 minutos y, tras guardar el Tesseract en su cámara acorazada secreta, se había dirigido directamente a la enfermería. Peggy estaba sentada junto a Steve, con una mano apoyada en el borde de la camilla. Sus dedos se cernían justo por encima de los de él, sin llegar a tocarlos. Su expresión era indescifrable. Howard también estaba allí, sentado en el sofá cerca de la ventana, bebiendo una taza de café. Los nanobots están haciendo su trabajo, murmuró Tony. La circulación se está estabilizando, las sinapsis neuronales están funcionando según lo previsto. Si esto sigue así, se despertará en menos de una hora. Melina observaba desde cerca de la pared, con los brazos cruzados, en silencio. No interrumpió. Sus ojos no se apartaron de la pantalla. Peggy se inclinó hacia Steve. Vamos, soldado. Aún no has terminado.
Tony respiró hondo. No te preocupes. Se pondrá bien. Una hora más tarde la lluvia golpeaba con suavidad y ritmo contra las ventanas reforzadas. La habitación permanecía en silencio. Entonces, el monitor de frecuencia cardíaca se disparó. Peggy se sentó erguida, apretando los dedos contra el borde de la cama. Howard se levantó del sofá, olvidándose del café. Tony dio un paso adelante. Se concentró en el monitor. La actividad neuronal estaba aumentando. Rápidamente. El cuerpo de Steve se tensó. Entonces, con una sacudida repentina, se incorporó. Su respiración era rápida y agitada. Sus manos se cerraron en puños. Los ojos muy abiertos. Alerta. A la defensiva. Bajó las piernas de la cama y se puso de pie en el suelo, adoptando al instante una postura de combate. Hombros rectos. Pecho elevándose con respiraciones rápidas y constantes. Sus ojos recorrieron la habitación. Paredes extrañas. Máquinas. Lluvia golpeando el cristal. Rostros desconocidos. Sus puños se cerraron con más fuerza. Entonces su mirada se posó en ella. Peggy. Ella se quedó de pie sin decir nada. La postura de Steve vaciló. Sus ojos se clavaron en los de ella, paralizados por un instante, como si el mundo se hubiera detenido. Su respiración se ralentizó. Una chispa de reconocimiento brilló en su expresión, disipando la confusión. Su voz sonó baja y áspera. Peggy. Los ojos de ella brillaron. Asintió con la cabeza. Sí. Estoy aquí. Él dio un paso adelante. Luego otro. ¿Es esto real? Preguntó. Ella esbozó una sonrisa temblorosa. Es real. Los brazos de Steve se relajaron ligeramente y toda su postura cambió al darse cuenta de la importancia del momento. Parecía que ya no confiaba en que sus piernas pudieran sostenerlo. Tambaleó. Peggy lo sujetó. Él no dijo nada. Solo se aferró a ella, rodeándola con fuerza, como si soltarla fuera a romper el mundo. Peggy lo abrazó también, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Howard soltó un suspiro y murmuró, que me parta un rayo. Tony le susurró a su padre, creo que deberíamos dejarles un momento, a solas. Cuando salieron y se disponían a ir al edificio principal, la visión de Tony se volvió borrosa. Cayó de rodillas y sintió como si su cabeza estuviera a punto de partirse en dos. Legión detectó el pico en su actividad neuronal y activó instantáneamente la armadura. Pero Tony perdió el conocimiento. Tony. Howard y Melina corrieron a sujetarlo. Unas horas más tarde, Tony abrió los ojos. Le dolía mucho la cabeza. Miró a su alrededor y vio que estaba en su habitación. A su lado, Howard estaba sentado en el sillón y Natasha a su izquierda. Ambos parecían preocupados. Al verlo despertar, ambos suspiraron aliviados. Tony, tartamudeó Natasha. ¿Estás bien? Sí. Lo de siempre. Se me olvidó tomar la medicación. Tony se incorporó, frunciendo el ceño y tocándose el puente de la nariz. Perdón por preocuparos. ¿Medicación? Howard se levantó y se acercó a su cama. Tony, ¿de qué medicación estás hablando? Como sabes, tengo la costumbre de trabajar en exceso y permanecer despierto durante largos periodos de tiempo, lo que me ha provocado falta de sueño y los habituales dolores de cabeza. Por eso tomo la medicación. No hay nada de qué preocuparse. Y no se lo digas a mamá. Si se entera, me arrastrará de vuelta a casa. Tony hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Por mucho que quisiera contarle a su padre lo de la bomba de relojería que era la gema del infinito en su cerebro, decidió no hacerlo. Podría ponerlos a ambos en peligro en el futuro. Howard suspiró y negó con la cabeza. Construir todas esas cosas y. Tienes que dejar de descuidar tu salud, hijo. Lo siento. Intentaré no volver a hacerlo. Yelena suele encargarse de los medicamentos y la comida de Tony. Como ella estaba ocupada con la isla celestial, Tony se saltó sus recordatorios. Por cierto, ¿cómo está Steve? Preguntó Tony. Todavía un poco conmocionado. Pero Peggy está allí con él, así que no creo que se separen. Eso está bien. Tony sonrió. Bueno, entonces. Howard le dio una palmada en la espalda. Necesitas descansar. Duerme un poco. He dormido bien. Así que pregunta lo que quieras preguntar. Intentaré responderte, dijo Tony mientras cogía el vaso de agua de la mesita de noche y daba un sorbo. Howard miró a Natasha y luego volvió a mirar a Tony. La Legión Sombra. Antes de que pudiera continuar, Tony levantó la mano. Soy yo. Yo los creé. Natasha se mantuvo tranquila, mientras que Howard frunció el ceño. ¿Conoces Red Room, verdad?
Le preguntó Tony. Sí. Un sindicato ruso. Secuestran niños para entrenarlos como asesinos y espías, el programa Viuda. Shield lleva años intentando acabar con ellos. Pero desaparecieron hace unos 2 años. Según nuestra información, alguien atacó sus puestos avanzados, respondió Howard. Tony sonrió. Yo los encontré y los eliminé. Howard abrió mucho los ojos. ¿Tú? ¿Sí? Después de acabar con ellos, salvé a las viudas de su control mental, les proporcioné terapia y les ayudé a llevar una vida normal. Les di una nueva identidad, trabajos y todo lo que necesitaban. Pero algunas decidieron quedarse atrás, explicó Tony. Espera un momento. Howard se quitó las gafas y se frotó los ojos. ¿Todas estas mujeres que hay alrededor de la base? ¿Son las viudas? Sí. Simplemente les di otra oportunidad. Me aseguré de que no tuvieran que vivir con los pecados de su pasado. Bueno, técnicamente, no son sus pecados, sino los de esos cabrones de la Sala Roja. Ahora pueden vivir como cualquier otra persona sin el peso de su pasado. Howard exhaló un largo suspiro mientras miraba fijamente a Tony. Entonces pensé que, si hay gente tan cruel en el mundo, existe la posibilidad de que en el futuro surja otra Sala Roja o algo peor. Por no hablar de esos humanos y mutantes con superpoderes que andan por ahí causando todo tipo de problemas. Así que creé la Legión Sombra. Un equipo de élite formado por individuos mejorados con el único propósito de proteger a la gente. Entonces descubrí la corrupción que había en nuestro sistema. Policías, funcionarios del gobierno, agentes de Shield, Oscorp, Hydra, Amer Industries, Mandarin y muchos otros. Ahí es donde entramos nosotros. Nuestro objetivo es desenmascarar a estas personas, eliminarlas si es necesario, quitarles su dinero negro y dárselo a los necesitados, y hacer del mundo un lugar mejor para todos. Howard se recostó en la silla, sumido en sus pensamientos. Hubo un momento de silencio entre ellos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Bueno, demasiado. Empecé con Mandarin e Hydra después de descubrir su plan de asesinato. Planeaban matarte a ti y a mamá. Así que hice lo que tenía que hacer, eliminarlos. ¿Recuerdas cuando Mandarin International cayó de repente? Fui yo. Los desenmascaré y hice que Hydra y ellos se pelearan entre sí. Se destruyeron mutuamente. Desenmascaré a los agentes de Hydra dentro de Shield. Arreglé tu relación con Hank Pym. Salvé a Janet, bueno, técnicamente, solo le di la información a Hank y él hizo el resto. El resto ya lo sabes por las noticias y el canal de información de Shield. Y, como puedes ver, aquí estamos, explicó Tony. En cuanto a cómo lo hice, no me preguntes. No te lo diré. Un hombre tiene que tener algunos secretos profesionales, ¿no? Howard se frotó la frente y suspiró. Tú, ya no eres un niño. Has hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Pero, Howard lo miró con una mirada complicada. ¿Has matado? ¿Has quitado vidas? Sí. Sí, lo he hecho. ¿Y, estás bien con eso? Tony cerró los ojos y respiró hondo. No. En realidad, no. Pero fue una decisión que tuve que tomar para proteger a mi familia, a mis seres queridos, para protegerte a ti, a mamá y a mis amigos de aquí. A veces, el camino más moral no es el mejor. Tú deberías saberlo, papá. Tú mataste durante la guerra para proteger a la gente. Puede que no estemos en guerra, pero yo estoy protegiendo a la gente. Del mal, de la injusticia y de la oscuridad de este mundo. Y no he quitado ninguna vida inocente. Howard permaneció en silencio, contemplando las palabras de Tony. Natasha le apretó la mano con fuerza y le sonrió con ternura. No puedo detenerte, hijo. Nunca he podido. No creo que nadie pueda. Tu determinación, tu voluntad, siempre fuiste el mejor. Lo supe desde el día en que te vi resolver la fórmula del reactor Arok. Pero esto, ni siquiera yo imaginaba que llegarías tan lejos. Incluso has encontrado tiempo para crear tecnología que haga evolucionar el mundo. No podría estar más orgulloso de ti de lo que estoy ahora. Howard sonrió. Tony asintió con la cabeza en respuesta. Entonces, ¿no se lo dirás a mamá? Sonrió, rascándose la cabeza. ¿Por qué? ¿Temes que te castigues sin salir? Howard se rió entre dientes. Aún estaba procesando todo, pero sabía que a estas alturas no podía detener a Tony. Y tampoco iba a hacerlo. En cambio, decidió apoyar a su hijo tanto como pudiera. Eso es una de las cosas que me preocupan, sí. Tony se rió entre dientes. ¿Te parece bien que sea un justiciero que lucha contra el crimen? Lo aceptaré si tú aceptas una cosa. ¿Qué es? No te sobrecargues de trabajo.
Si pasa algo, dímelo. Quiero que confíes en mí cuando necesites ayuda. ¿En serio? Sí. Solo tienes que pedirlo. Bueno, necesito un lugar para construir una nave espacial, dijo Tony con una gran sonrisa. Había conseguido lo que quería de Howard. Ahora, Howard no podía echarse atrás. ¿Una nave espacial? Howard entrecerró los ojos. ¿Quieres ir al espacio? No solo al espacio. Digamos que es un secreto y no te preocupes, te lo contaré todo cuando esté listo. Está bien. Tendrás tu sitio y tus permisos, suspiró Howard. Gracias, papá. Exclamó Tony. Bueno, probablemente debería informar a Fur y a los demás. Howard se levantó. Por ahora, mantén mi identidad en secreto ante Fur y el mundo, por favor. No quiero que Shield interfiera en mi trabajo. En cuanto a Peggy y Cap, yo hablaré con ellos, dijo Tony. De acuerdo. Lo mantendré en secreto por ahora, asintió Howard mientras se levantaba. Pero si planeas hacer otra hazaña que cambie el mundo, por favor, avísame con antelación. Sí. Entendido, Tony se rió entre dientes. Howard le dio una palmadita en la cabeza y salió de la habitación. Unos segundos más tarde, ¿crees que sé lo que yo todo? Preguntó Natasha con curiosidad, porque nunca había visto a nadie creer las cosas tan fácilmente, y además se trataba del mismísimo Howard Stark. Sí. Él cree en mí y en mis decisiones. Eso es lo que le convierte en un gran padre. No intenta detenerme ni siquiera después de conocer mi identidad secreta. He visto a muchos padres intentar impedir que sus hijos persigan sus sueños. Y entonces pensé para mí mismo, qué suerte tengo de tenerlo como padre. Tony sonrió. Ahora quiere ayudarme siempre que lo necesito. Natasha asintió con una pequeña sonrisa. ¿Crees que algún día? No terminó la frase. Tony sabía lo que quería decir. La agarró del brazo y la atrajo hacia él. La miró a los ojos mientras le acariciaba la mejilla con la mano derecha. Sí, algún día. Vas a ser una madre estupenda, Nat. Y tú serás un padre estupendo, Tony. Sus labios se encontraron y se besaron apasionadamente.